Ocurrió una vez en un bosque que el zorro llegó a casa después de un largo viaje. Había atravesado muchos bosques desconocidos y compartió con todos el maravilloso viaje que había disfrutado. Al zorro le encantaba viajar y en este viaje había viajado mucho más lejos de lo que había viajado antes. Una semana después de que había regresado, se sintió enfermo. Su enfermedad comenzó con un dolor de cabeza y luego progresó a todo su cuerpo. Estaba tan enfermo que ni siquiera podía caminar. Como los demás habitantes del bosque no sabían a dónde había estado y qué enfermedad había contraído durante su viaje, decidieron no acercarse a él. Tenían miedo de que cualquiera que fuera su enfermedad podía ser muy contagiosa. El zorro se enfermó tanto que no pudo conseguir comida por sí mismo, apenas y se movía. Todos en el bosque comenzaron a hablar sobre el pobre zorro. Discutieron sobre cuál podía ser su enfermedad. Incluso tuvieron una reunión del Consejo del Bosque y formaron hasta comisiones para decidir qué hacer con su problema. Una de las comisiones decidió que si la enfermedad se extendía, ponía en peligro a todo el bosque, por lo que sugirieron que se le pidiera que abandonara el bosque hasta que se recuperara. Por supuesto que como el zorro ni siquiera podía caminar porque estaba tan débil, no era viable. Así que otra comisión sugirió que se pusieran letreros alrededor de su guarida y que dijeran peligro, zorro en cuarentena. Los carteles se colgaron y nadie se acercó. Cada vez que uno de los niños del bosque estornudaba o tosía, sus padres le decían, has estado en la guarida, mantente alejado de él, está en cuarentena. Como toda la gente del bosque evitaba al zorro como la peste, no estaba comiendo lo necesario, no bebía agua y empeoraba. A medida que el zorro se debilitaba, los habitantes del bosque hablaban más de él y expresaban más su preocupación. Pero no era tanto por su salud, sino por no contagiarse de su terrible enfermedad. Un día el conejo orejón, que no era precisamente un gran amigo del zorro, fue a su guarida y lo escuchó quejarse. Aunque le preocupaban los carteles, se detuvo de todos modos, principalmente por curiosidad. Cuando vio al zorro, corrió a su casa y le llevó agua y comida. Trabajó alrededor y limpió un poco su guarida. Fue a ver a la abuela conejo y consiguió unas hojas medicinales que la abuela decía que curaban cualquier cosa. El conejo le dio la medicina al zorro y lo cuidó. Otros amigos del bosque le dijeron al conejo, ¿acaso no te preocupa poder contraer esa enfermedad? El conejo les dijo, sí, supongo que sí, pero mi vecino está enfermo y si él está enfermo es como si yo estuviera enfermo. Después de algunas semanas bajo el cuidado vigilante del conejo, el zorro recuperó su fuerza y aunque no lo crea, para sorpresa de todos se hizo amigo del conejo. Entonces el viejo sabio búho dijo, a nadie le importa lo que uno sabe hasta que ve lo que uno está dispuesto a hacer. Santiago, en su carta a las 12 tribus que estaban en la dispersión, les hace una pregunta en la cual nosotros también deberíamos reflexionar. La pregunta es, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Acaso podrá la fe salvarle? Para comprender mejor esta pregunta, él expone lo siguiente. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno les dice, vayan en paz, caliéntense, coman, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Como respuesta, él dice,
La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero expone otro caso. Alguno puede decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En esto último, Santiago presenta a dos personas hipotéticas envueltas en una discusión. La primera, aparentemente cristiana, pretende salvarse solo por fe. La segunda, también aparentemente cristiana, pretende salvarse por sus propias obras. Aunque Santiago no apoya a ninguno de los dos, dirige su exhortación al que aboga por la fe solo sin obras, porque es un peligro creer que la fe puede existir separada de las obras. Mostrar fe aparte de las obras es imposible, porque la fe como un principio y una actitud de la mente siempre revelan su naturaleza en su comportamiento externo. El que no manifiesta buenas obras demuestra por lo mismo su carencia de fe genuina. El mismo Santiago expone dos ejemplos bíblicos al respecto. Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar y el caso de Rahab la ramera cuando envió a los mensajeros por otro camino. La conclusión a la que llega Santiago podemos leerla en el capítulo 2, versículo 26 del libro de Santiago. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y es que tanto Abraham como Isaac obedecieron por fe. De la misma manera como cristianos debemos obedecer a Dios por fe. Nuestras obras son las que dan testimonio de la fe que profesamos tener. Si crees que al igual que a mí, también te falta mucho para alcanzar una fe como la de Abraham o la de Rahab, entonces únete conmigo para orar. Amantísimo Padre, mientras más estudiamos tu palabra, más nos damos cuenta de lo que nos falta. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y aumentanos la fe para que seamos obedientes a tus designios. En el nombre de Jesús. Amén. Según un comentario bíblico, los miembros de iglesias que son cristianos solo de nombres, que no dan testimonio personal que refleje el ministerio de Cristo en favor de ellos, son, por así decirlo, simples cadáveres. Así que resucitemos como iglesia y demos buen testimonio de Jesús y de la fe que profesamos. Que Dios te bendiga.